Rafa, ¿tiene sentido privatizar una empresa con beneficios? Ninguno porque es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Hombre, tiene sentido para algunos, fundamentalmente para los que la compran, ¿no? Porque están haciendo un negocio a costa de todos y de todas, ¿no? Yo creo que ese es el asunto, ¿no? Y los objetivos son objetivos, pues precisamente de poder detentar el poder sobre el conjunto de la sociedad, y eso significa que hay que privatizarlo y evitar el control democrático que se pueda establecer por parte de los ciudadanos siendo un bien público. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, no la mentira del déficit público, porque precisamente lo que se está haciendo es teniendo pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? ¿Qué empresas públicas tienen beneficios? Absolutamente ninguna. Todas las empresas públicas en este país y en el resto son una auténtica ruina económica, además de un nido de nepotismo, un nido de enchufismo, un nido de ineficiencia, de negligencias graves, un nido de corrupción, en definitiva. Ejemplos en España hay muchos: Renfe, Paradores, AENA, Televisión Española, televisiones autonómicas. No hay ni una sola empresa pública que arroje beneficios. Quizás la única, Loterías, es un monopolio del juego, por cierto. Sin embargo, las empresas que sí daban beneficios, empresas privadas y que han sido expropiadas, y ejemplos de ello claros hay en América Latina, como YPF, como Pemex, como PDVSA, las petroleras latinoamericanas, increíblemente arrojan pérdidas a costa del dinero de los contribuyentes. Es un caso único en la industria del petróleo a nivel mundial. Los criterios de convergencia de Maastricht datan de 1993 y eso implicaba que nuestro país tenía que reducir el déficit, y una de las vías más rápidas para reducir el déficit fue precisamente privatizar empresas estratégicas. La pregunta es, ¿ganaron algo los ciudadanos haciendo que Endesa, que Telefónica se convirtieran en empresas privadas? Barra libre. Bueno, yo creo que el caso de Telefónica es paradigmático, ¿no? Telefónica hace algunos años, antes de ser privatizada, era un nido de nepotismo, como decía antes, un nido de enchufismo con plantillas totalmente sobredimensionadas. Y ahora no. O sea, ¿Rodrigo Rato está en Telefónica por sus méritos como economista o por haber estado en un gobierno? No, Rodrigo Rato está de conseguidor, como están todos los políticos que fichan por las grandes empresas, como conseguidor, porque a diferencia de lo que piensa mucha gente, las economías desarrolladas y sobre todo las españolas están tan intervenidas que tienes que tener línea directa con el gobierno para poder pues tener al menos una vía de negociación. Pero es evidente que Telefónica antes era un claro modelo de ineficiencia, era un monopolio por el cual no había competencia, y eso generaba un servicio de bajísima calidad. Hay que recordar, muchos españoles no lo sabrán, sobre todo los jóvenes, pero nuestros padres seguramente sí. Había listas de espera para tener una línea de teléfono en España, de meses. Y Telefónica arrojaba pérdidas inmensas. ¡Qué casualidad! Como Televisión Española. Oiga, no conozco ninguna televisión privada que arroje pérdidas. Y si arroja pérdidas, cierra. Las televisiones públicas se pueden permitir el lujo de arrojar pérdidas sin ningún tipo de problemas, porque ese agujero es cubierto con el dinero de todos los españoles. A mí Telecinco no me cuesta absolutamente nada. Antena 3 no me cuesta absolutamente nada. Esta televisión no me cuesta absolutamente nada. Pero Televisión Española me cuesta mucho dinero, y las autonómicas también. La diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, y con esto termino, es la siguiente. Una empresa pública no pertenece al pueblo, pertenece a los políticos, sirve exclusivamente a intereses políticos. Las empresas privadas, a diferencia de eso, única y exclusivamente sirven al pueblo, a nosotros, porque si no nos sirven bien, desaparecen. Si las empresas públicas, si el sector público va mal, es una corresponsabilidad de todos los que participan de una u otra manera en el devenir de la misma. El sector privado efectivamente tiene un objetivo muy claro, que es el lucrativo. No le importan otras consideraciones que sí se le podemos reclamar al sector público, a las empresas públicas. Tenemos la obligación y lo podemos hacer. No solamente porque participamos de alguna manera en el devenir o en el malvenir de dicha empresa, sino porque está reconocido a nivel de derecho internacional por todos los conflictos que se fue generando siempre con los recursos naturales. Hay una resolución de Naciones Unidas desde 1974, a raíz de un conflicto que hubo sobre el petróleo, tanto por parte de una petrolera inglesa y sobre suelo iraní, que terminaron resolviendo que las
inversiones privadas y todas las empresas privadas estarían sujetas al interés público que lo determinaría concretamente los objetivos de preservación de esos recursos de los cuales el pueblo en última instancia es, no sé si el propietario, pero sí el más cercano al usufructo natural del mismo. Las privatizaciones no las resolvieron los habitantes de Argentina, sino un gobierno que dijo que no iba a privatizar nada y lanzó inmediatamente a los 3 meses una campaña desaforada de privatización de absolutamente todo, desde el petróleo hasta el árbol, la plaza, etcétera, como más o menos está teniendo un tenor aquí. Bueno, revertir esa situación cuando los argentinos terminaban, y los mexicanos también terminaban, por ejemplo, pagando el petróleo mucho más caro a Repsol, que lo pagaban anteriormente cuando eran yacimientos petrolíferos fiscales en Argentina, yacimientos petrolíferos fiscales en Bolivia, que fue campaña, por cierto, de un político burgués y de la reacción en Argentina, en toda América Latina, para la defensa del petróleo y los recursos naturales. Resolvieron los distintos gobiernos hacerse eco de las demandas populares, y en este caso era ajustar los precios no al mercado nacional, sino fundamentalmente a la extracción de los recursos que sacaban. Manuel. Argentina y Venezuela son sin duda ejemplos de países prósperos, desarrollados y ciertamente ricos, muy ricos. Vamos a ver, las empresas públicas, no sé insisto, reto a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Decidme, por favor, una empresa pública española que arroje beneficios. Es que no lo hay, quitando loterías, insisto, no hay ni una empresa pública que arroje beneficios. ¿Por qué? Porque no responde en ningún caso a criterios de mercado. Responde única y exclusivamente a intereses políticos. Las empresas públicas, aunque estén con el apellido público, no son del pueblo. Pero los hospitales, está bien. Son única y exclusivamente de los políticos. ¿A quién responde Televisión Española? Al gobierno del Partido Popular. ¿A quién respondía Canal Nou? Al gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ¿A quién responde Canal Sur? Al Partido Socialista en Andalucía. Es evidente a quién responden las empresas públicas. No por casualidad están presididas y dirigidas, no por los más capaces, sino por los amigos de los políticos. No casualmente, dentro de las empresas públicas trabajan en gran medida los amigos y allegados a los políticos. No tienen ninguna necesidad de arrojar beneficios. No la tienen porque su sostenibilidad no depende de hacer un buen servicio a bajo coste. Depende única y exclusivamente del presupuesto de cada año, del reparto presupuestario. Las empresas privadas, ¿qué buscan? Lucrarse. Evidentemente que buscan lucrarse. La cuestión, a costa de lo que sea. La cuestión no es esa, la cuestión a costa de lo que sea. La cuestión es ¿cómo consigue lucrarse una empresa privada? Y esa es la pregunta clave. Perdona, es el caso de Telecinco en Italia, haciéndote muy amigo del señor Craxi que gobernaba. Sí, eso es capitalismo de Estado. En el caso del señor Lara, financiando La Razón con propaganda institucional del gobierno. En fin, en España es muy difícil hacerse rico sin tener amigos del gobierno. Amancio Ortega ha generado... Ponme un solo ejemplo de un sitio donde no funcione así. Suiza no vale porque allí el dinero que usan no es de ellos. Amancio Ortega ha generado una enorme fortuna a nivel mundial sin necesidad de ningún tipo de favores políticos. Insisto, claro que las empresas privadas buscan el lucro. La cuestión clave, la pregunta clave es ¿cómo consigue una empresa privada lucrarse? Solo hay una forma: sirviendo de la mejor forma posible a sus clientes. No hay otra. En el momento en el que pierdes la confianza de tus clientes, esa empresa y todos sus trabajadores se van directamente a la quiebra. Sí, cuando Manuel planteaba que el objetivo de las empresas privadas es el lucro y que si no sirven los clientes le dicen adiós y se cierra, hay que ver, porque los clientes en la sanidad pública no son usuarios ni clientes, sino que son pacientes y enfermos. En la educación no es un tema de intereses a rédito, ni muchísimo menos. Son otros conceptos y otras apuestas las que se realizan sobre la educación pública y sobre la educación privada, esta que tantas subvenciones puede dar en colegios segregacionistas. Creo que fundamentalmente tiene que operar en nuestra conciencia en que las empresas públicas responden
a servicios comunes, a la cuestión de la comunidad, del conjunto. No pueden ser parte de negocios de empresarios, ni pueden ser parte de currículum para determinados políticos para la famosa puerta giratoria. Aclarar además que América Latina es una larga historia de saqueos, primero con el colonialismo, después con el neocolonialismo económico sobre sus recursos naturales, y que si alguna vez, por supuesto, yo no tengo nada que ver con la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, nada en su política, es más, estoy en contra de su política extractiva y estoy a favor de la conservación de la naturaleza que hacen los pueblos originarios, absolutamente de acuerdo, pero sin embargo apoyo todas las medidas que hacen a la redistribución natural de los recursos propios. Manuel, tu minuto. Las empresas públicas no sirven a nuestros intereses, única y exclusivamente sirven a los intereses de los políticos. Las empresas públicas no son del pueblo, son de los políticos y más concretamente de los partidos políticos en el poder. Las empresas privadas, por el contrario, sirven única y exclusivamente a nuestros intereses. No hay nada más democrático que el mercado. Es más, todos tenemos la posibilidad de ser propietarios de empresas privadas, comprando en bolsa las empresas que más nos interesen o más nos gustan y satisfagan. Yo pienso en Francia últimamente mucho y recuerdo una frase que me entusiasmó de Jean-Luc Mélenchon, que dijo: si gano las elecciones, lo primero que haré es hacer que el ejército desfile por los campos elíseos para mandar un mensaje a los mercados financieros. Ya me gustaría a mí poder hacer lo mismo, ¿no?